Bueno, vamos a continuar con la farmacología del aparato reproductor femenino. La clase anterior habíamos dejado para arrancar con el tema de la oxitocina y la lactancia. Bueno, la oxitocina es una hormona que se estimula por la succión del lactante. Esta estimulación nerviosa hace que el hipotálamo estimule la hipófisis posterior para la liberación de oxitocina. Y esta oxitocina es la responsable de que la glándula mamaria produzca, no tanto que produzca, la producción no depende de la oxitocina, sino que se produzca la contracción para la liberación de la leche. La oxitocina en medicamentos viene en spray nasal y en inyectable intravenoso. Lo que hace es estimular la contracción del músculo uterino y se utiliza para cuando en el momento del parto faltan contracciones para poder expulsar al feto, se coloca la oxitocina intravenosa para favorecer y estimular la contracción del útero y el parto. También se lo utiliza como antihemorrágico y como estimulante de la liberación de leche, es el spray nasal. Las reacciones adversas que produce son alteraciones digestivas, puede producir contracciones ventriculares prematuras en el bebé, puede producir arritmias, hemorragias posparto, y en realidad se da después que se produce cuando se da como antihemorrágico, se lo da después de que se produzca la expulsión de la placenta. Y cuando se da antes para inducir el parto, el médico tiene que controlar el tema que se produzca la expulsión de la placenta, porque a veces puede inhibir la expulsión de la placenta y si queda la placenta, bueno, todas las complicaciones de infección y demás que produce la placenta, si queda en el útero, ¿no? También puede dar reacciones de alergia y bueno, todo lo que es embarazo y lactancia va a ser una evaluación riesgo-beneficio el médico y en el embarazo lo va a usar para inductor del parto siempre que lo considere necesario. ¿Con quién interacciona? Interacciona con los anestésicos, por ejemplo el isoflurano, que después lo vamos a ver cuando vemos anestésicos, y con estos empeora la hipotensión y disminuye la respuesta de la acción de la oxitocina. Y con otros oxitotóxicos, que son drogas que favorecen la contracción uterina, pueden producir una hipertonía uterina, o sea, aumentar demasiado la contracción y el tono muscular del útero. La ergonomina se administra por vía intravenosa e intramuscular. Esta lo que hace es estimular la contracción del músculo liso y la contracción, al contraer la pared del útero, corta, digamos, la hemorragia, produce una homeostasis en los vasos que están sangrando del útero. Se usa para profilaxis y tratamiento de la hemorragia posparto, o sea, cuando la mujer después de tener el parto queda con hemorragias, y también se lo recomienda después de la expulsión de la placenta. Y en caso de cuando hay un aborto, sirve, digamos, lo utiliza el médico para hacer los abortos terapéuticos para la expulsión del contenido uterino.
Las reacciones adversas es que puede producir hipertensión en el embarazo y puede haber dolores de cabeza, puede haber calambres. Y en la lactancia se recomienda evitar la ergonovina. Y si se reacciona con otros medicamentos que también sean vasoconstrictores, va a potenciar la vasoconstricción, así que el médico va a tener que manejar el tema de las dosis. La metilergonovina se usa en vía intramuscular, intravenosa y comprimidos. Actúa directamente sobre el músculo liso uterino, aumenta el tono y la frecuencia y la amplitud de las contracciones. ¿Para qué se utiliza? Luego del parto, para evitar la hemorragia postparto. Y también hay veces que después del parto la mujer pierde el tono muscular, o sea, la fuerza de contracción del útero después del parto, entonces también para normalizar esa contracción del útero se usa la metilergonovina. Las reacciones adversas que producen puede ser hipertensión, dolor de cabeza, alteraciones digestivas, puede ser tanto taticardia como bradicardia que produzca. Puede haber palpitaciones, alucinaciones. En el embarazo es categoría X y en la lactancia se recomienda evitarla. Y en las interacciones va a haber un sinnergismo positivo con todos los vasos constrictores. Así que el médico, si los combina, va a tener que ajustar la dosis. El misoprostol viene en comprimidos vaginales y en comprimidos, generalmente en comprimidos vía oral, viene combinado con el diclofenac. Ahora vamos a ver por qué viene combinado con el diclofenac. Bueno, el mecanismo de acción, el misoprostol es una prostaglandina, entonces favorece la contracción del útero y a nivel de la mucosa gástrica favorece la producción de mucus, como todas las prostaglandinas. Se usa, lo vimos en gastritis, cuando vimos gastritis, porque el misoprostol, al favorecer la formación de mucus gástrico, favorece la cicatrización de esas úlceras, de la gastritis, de las lastimaduras de la mucosa gástrica. Entonces, generalmente viene combinado con el diclofenac, porque el diclofenac, acordémonos que es un AINE, que produce irritación gástrica, gastritis, entonces viene combinado en el mismo comprimido para evitar esa gastritis. Y también se lo usa para la maduración cervical e inducción del parto a término, y también es una droga que se utiliza para hacer los abortos terapéuticos. La vía vaginal, o sea, los comprimidos vía vaginal salieron hace poco, se estaba usando antes el que viene combinado con diclofenac vía oral. Es una medicación venta bajo receta por este motivo de que se utiliza para hacer los abortos terapéuticos. Bueno, en el embarazo es categoría X, la lactancia evitarlo, porque disminuye o sea, favorece la contracción del útero y disminuye el flujo sanguíneo al bebé, como es abortivo justamente por ese motivo, es categoría X en el embarazo. Los comprimidos vaginales producen alteraciones digestivas y pueden producir diarrea, dolor abdominal, y los comprimidos vía oral producen diarrea también, dolores abdominales, alteraciones digestivas y también dolor de cabeza. Y también puede haber erupción a nivel piel. Las interacciones, bueno, el misoprostol de uso vaginal potencia el efecto de la oxitocina.
inhibe el efecto anticoagulante del acenocumarol, y hay una potenciación de toxicidad a nivel neurológico con naproxeno, y produce dolor abdominal y diarrea, también con diclofenac y indometacina, que son también AINES. Y aumenta la frecuencia e intensidad de diarreas con los antiácidos. Y si también está junto con la aceite, también va a favorecer y va a ser más intensa las diarreas. La vía oral. Profe, ¿me puede volver a explicar la parte que era combinado con diclofenac? Porque escuché entrecortado. Sí, sí. El misoprostol, a ver, lo escribo por ahí en el chat. A ver. El misoprostol, ahí se los escribo, se usa combinado con el diclofenac. El diclofenac, acordémonos que es un AINES que se utiliza como, vienen comprimidos biorales. El misoprostol, perdón, el diclofenac es un AINES que, como todos los AINES, y sobre todo el diclofenac, es irritante de la mucosa gástrica e intestinal también. Entonces, para evitar esa irritación, la industria farmacéutica directamente sacó un comprimido que viene combinado el diclofenac con misoprostol. ¿Y el misoprostol qué hace? Favorece la producción y la liberación de mucus gástrico. Entonces actúa de protector en la mucosa gástrica. Entonces, al tomar la persona, muchas veces tiene que tomar mucho tiempo el diclofenac por alguna patología e indicación médica específica, entonces el médico, a darle junto el diclofenac con el misoprostol, se asegura que ese diclofenac no llegue a producir gastritis ni irritación del tubo gastrointestinal, ¿sí? O bien, también muchas veces cuando se da un AINES y la persona ya tiene tendencia a gastritis, o el médico tiene miedo que le produzca gastritis porque tiene que darle el AINES mucho tiempo, se lo combina con un inhibidor de la bomba de protones, un omeprazol, un esomeprazol, también es otra opción. Pero bueno, en la industria farmacéutica ya viene esta combinación junta, y por ahí la usan mucho los reumatólogos, los traumatólogos, para indicar el diclofenac en forma crónica, a largo tiempo. No sé si ahora se escuchó bien. Gracias. No, no, de nada. Y ahora le escucho. ¿Se escuchó? Bueno. Profe, ¿sería esta combinación solamente en pacientes que requieren el AINE, nada más? Claro, sí. En el caso, los médicos lo prescriben, en el caso que los pacientes necesiten el diclofenac en forma prolongada, y el médico, para asegurarse y evitar una gastritis o una irritación gástrica, porque el diclofenac es muy irritante del tubo digestivo, lo dan junto con el misoprostol y se quedan tranquilos. Es una opción, y si no, la otra opción es combinarlo con algún inhibidor de la bomba de protones, o con la famotidina, que es un antihistamínico H1 que también evita la formación de ácido a nivel estomacal, ¿sí? Pero bueno, es un medicamento que se usa mucho por el tema del diclofenac, por el tema como calmante antiinflamatorio, dijimos que era muy bueno. El problemita que tiene es esta irritación, que al darlo en la misma pastilla se soluciona y se evita esa irritación gástrica. Las interacciones a nivel cuando se utiliza el comprimido vía oral, es que aumenta las transaminasas y se favorece el edema periférico con los AINES. Y aumenta la concentración plasmática de propanolol, que lo vimos
antihipertensivo, que es un beta bloqueante no selectivo, y se recomienda evitar los antiácidos a base de magnesio porque puede empeorar aún más la reacción adversa de diarrea que produce el misoprostol. Bueno, acá terminaríamos lo que es la farmacología del aparato reproductor femenino. Nos vamos a la farmacología del aparato reproductor masculino, ¿sí? Bueno, acá tenemos la testosterona, la otra clase hablamos, pero bueno, lo repetimos, no está de más. Tanto el hombre como la mujer tenemos las 3 hormonas, testosterona, estrógeno y progesterona. Lo que va a variar según el sexo es la cantidad de las hormonas, o sea, las mujeres tenemos más estrógenos y progesterona, y los hombres tienen más de testosterona. Pero los dos sexos tenemos las 3 hormonas, ¿sí? Siempre que haya un desbalance hormonal, va a interferir en toda la fisiología de esa persona. Entonces, cuando la persona tiene algún desbalance hormonal, el médico endocrinólogo, que es el especialista en el tema, va a hacer los ajustes de dosis hormonales como corresponde. En el caso de la testosterona, viene en forma farmacéutica en geles monodosis o vía intramuscular. ¿Qué significa un gel en sobres monodosis? Significa que cada sobre es una dosis que se coloca y se coloca, se corta, perdón, el sobre y se coloca sobre la piel y ahí se absorbe. Generalmente se coloca en el brazo, ¿sí? Lo mismo cuando los tratamientos de las mujeres que vimos, el tratamiento hormonal, también cuando usan geles para la menopausia se colocan también en los brazos generalmente. Bueno, esta testosterona va a cumplir la función como si fuera la testosterona endógena, ¿sí? Lo que pasa que al ver una baja de testosterona en el hombre, el médico va a compensar esa falta de testosterona en forma exógena como un medicamento. ¿Para qué se usa la testosterona? Bueno, cuando hay baja testosterona, que puede ser por traumatismo, por radiación, porque haya tumores, porque haya lesiones a nivel hipotálamo-hipófisis. Por ahí pasa que el hombre nace sin testículos, o tiene inflamación en testículos, o los testículos no descendieron. Puede haber cáncer de mama que no se pueda operar en el hombre. Todas esas causas, o a veces hay terapia de sustitución hormonal en casos de impotencia, y en todos esos casos se utiliza la testosterona. Y las reacciones adversas que produce a largo plazo, puede producir cáncer de hígado, puede haber también alteraciones, bueno, en lo que es la voz, puede haber caída del pelo, acné. Esto sería el tratamiento del caso de mujeres, ¿sí? Y en varones puede haber sensibilización en las mamas, erecciones frecuentes, y en ambos sexos puede dar alteraciones cognitivas, o sea, fusiones, cefaleas, y puede haber también edema, retención de líquidos, hemorragias que no son normales. Esta testosterona es la que por ahí se usa como anabólico. Muchas veces se la automedican, bueno, gente que compite en fisicoculturismo y todo eso. A veces hay un médico de por medio y a veces la persona se la automedica, la compra, bueno, vía ilegal sería, porque en realidad todo lo que es testosterona y anabólicos se vende con receta en la farmacia, o se debería vender con receta en la farmacia. En las interacciones, bueno, con todo lo que sean los corticoides,
Y la CTH aumenta en todo lo que sea que la retención de líquidos, edema, acné. Puede aumentar el efecto de los anticoagulantes. Bueno, va a alterar también el tema de la glucosa, así que bueno, el médico va a tener que ajustar la dosis de hipoglucemiantes orales o de insulina. Y el uso simultáneo con la somatotropina, que después la vamos a ver, la hormona del crecimiento, puede acelerar la maduración epifisiaria de los huesos. Bueno, el embarazo está contraindicado, es categoría X, o sea que no se debe utilizar. La nandrolona en realidad es un esteroide anabólico y también antianémico. Se lo utiliza para todo lo que sea procesos catabólicos, reducción de tejidos en ciertas cirugías, y en el tratamiento de anemia cuando no hay insuficiencia renal, y para algunos casos de osteoporosis. Las reacciones adversas que produce es dolores óseos, náuseas, puede haber hemorragias, cansancio, signos de utilización en la mujer porque en realidad es un derivado androgénico, o sea, es un derivado de la testosterona, así que puede actuar como que la mujer está consumiendo testosterona con todas sus alteraciones. En el embarazo está contraindicada, interactúa con todo lo que es los corticoides, van a favorecer siempre la retención de líquido y edema, porque recordemos que los corticoides ya de por sí producían retención de líquido, y la nandrolona en realidad también es un esteroide, así que también estaría reteniendo líquido, así que se va a potenciar los edemas. Cuando dijimos que aumenta el efecto de los anticoagulantes derivados de la cumarina, y puede disminuir la concentración de glucosa en sangre, así que si la persona es diabética, el médico tiene que estar ajustando las dosis. Y si administra con somatropina, puede acelerar también la maduración epifisiaria. Después, en el hombre se utiliza para la disfunción eréctil el sildenafil, tadalafilo y vardenafilo. El sildenafil lo nombramos cuando vimos en antihipertensivos, que vimos los nitratos, que dijimos que si un nitrato se combina con un sildenafil, se produce una hipotensión severa y se produce colapso y la muerte, ¿sí? Que no se podían combinar el sildenafil y ninguno de estos porque son dos drogas potentes hipotensores, vasodilatadores, entonces puede llegar a producir la muerte de la persona. En realidad lo que hacen estas drogas es favorecer la entrada de sangre al cuerpo cavernoso del pene, vendría a ser lo que hacen, y eso favorece la erección. Las reacciones adversas que producen son congestión nasal, dolor de cabeza, puede haber visión borrosa con el sildenafil, priapismo también. ¿Con quién interaccionan? Bueno, con la eritromicina, ketoconazol, los inhibidores de las proteasas, tipo el ritonavir. Aumentan las concentraciones de los tres, tanto sildenafil, tadalafilo y vardenafil. Y dijimos, otra vez lo ponemos acá, que no se puede combinar con los nitratos porque produce una hipotensión severa. Está contraindicado. Y la rifampicina, que es un antibiótico, que lo vimos en antibióticos, disminuye la concentración de los tres. Así que bueno, si el médico tiene que dar rifampicina, va a tener que hacer el ajuste de dosis pertinentes. Bueno, acá está el dibujo de la glándula prostática, ¿sí? Que se produce cuando hay hiperplasia benigna de próstata, ¿sí? Acá se produce un tejido hipertrofiado y se dificulta la salida de orina, ¿sí? Entonces tenemos diferentes fármacos que se utilizan para
la hipertrofia de próstata benigna, ¿sí? Son bloqueantes alfa-1 o inhibidores de la alfa-reductasa, ¿sí? Estas dos drogas lo que favorecen es que el uréter se relaje y se pueda producir la liberación de orina, ¿sí? Dentro de los bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, que los vimos en antihipertensivos, al laxosin y al terazosin, lo vimos en antihipertensivos, que dijimos que se utilizaban como antihipertensivos y para las hiperplasias benignas de próstata. Entonces, si la persona tenía hipertensión y tenía una hiperplasia benigna de próstata, el médico con esta medicación mataba 2 pájaros de un tiro. La tansulosina también se utiliza, pero no altera la presión arterial, o sea, que si la persona es hipertensa, el médico va a dar laxosin o terazocina. Si la persona no necesita un antihipertensivo o no necesita un bloqueante alfa-1 adrenérgico como antihipertensivo, le va a dar la tamsulosina. Bueno, se usan para la hipertrofia prostática benigna, dijimos, y también dijimos, si la persona tenía hipertensión, el médico va a usar este tipo de fármacos, el laxosin o la terazocina, ¿sí? Las reacciones adversas, bueno, pueden producir hipotensión ortostática, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones, sueño. Generalmente los síntomas, si continúan con el tratamiento, una vez que el médico lo suspende, vuelve a la normalidad la persona con los síntomas. En el caso de las interacciones con diuréticos, antihipertensivos, beta bloqueantes, pueden potenciar la respuesta terapéutica, porque por ahí puede pasar que una persona hipertensa, el médico con estos solo no le puede solucionar el tema de la hipertensión, entonces dijimos que se combinaba con diuréticos o con algunos otros antihipertensivos, por ejemplo los beta bloqueantes. Todo va a depender del tipo de hipertensión que tenga la persona. Y otras drogas que se utilizan, dijimos que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que lo que hace es esta enzima convierte la testosterona en un andrógeno más potente. Entonces, al inhibir la enzima que la degrada, hay más concentración de testosterona y se favorece, digamos, se evita que siga aumentando y proliferando las células prostáticas y que siga aumentando el tamaño de la próstata, ¿sí? Evita, digamos, la formación del andrógeno más potente que favorecería esta hiperplasia, por más que sea benigna, pero es una hiperplasia que produce una disfunción en el funcionamiento de la misión del hombre. De estas drogas tenemos la dudasterida y el finasteride. Y aparte de usarse para la próstata, la hiperplasia de próstata benigna, también se utiliza el finasteride. Cuando es en dosis de 5 miligramos se utiliza para la hiperplasia benigna de próstata, pero si se usa en 1 miligramo, se usa para evitar la alopecia del hombre. O sea, cuando el hombre tiene una intensidad de caída de pelo, el médico sabe dar vía oral el finasteride de 1 miligramo para evitar esta alopecia tan intensa. La dudasteride, las reacciones adversas, bueno, puede producir impotencia, disminución de la libido,
trastornos en la eyaculación y ginecomastia, que sería aumento de la glándula mamaria en el hombre. ¿Con quién interacciona? Esta duasterida es metabolizada por la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450 del hígado. Entonces, todos los que inhiban este citocromo van a aumentar la biodisponibilidad de la duasterida. Como por ejemplo el ritonavir, el cotoconazol, el verapamil, el diltiazem, ciprofloxacina. Así que el médico, si tiene que combinar estas drogas, tiene que hacer un ajuste de dosis. Y acá en endocrino tenemos toda la farmacología de glándula hipófisis, tiroides y suprarrenales. Bueno, acá les puse un poco la fisiología, la liberación hormonales para que lo recuerden. Bueno, la somatotropina en realidad es la hormona del crecimiento, es una hormona endógena nuestra, pero se sintetiza en el laboratorio por la técnica de recombinante, o sea que es la misma que la nuestra, aunque sea sintética y generada en el laboratorio, en la somatotropina humana. Y lo que hace, su mecanismo de acción es aumentar el número y tamaño de las células musculares, aumenta los eritrocitos, todo lo que sea el crecimiento cartilaginoso y de los huesos largos. Interviene en el metabolismo de las grasas, de los minerales, de las proteínas. Se administra por vía intramuscular o subcutánea. Y su uso es la falta de crecimiento de los niños por déficit de somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Las reacciones adversas en un 30-40% de los pacientes forman anticuerpos contra la somatotropina, pero generalmente no traen consecuencias graves, generación de anticuerpos. Y puede haber dolor y inflamación en el lugar de la inyección de la somatotropina. En el embarazo de categoría C, en la lactancia se recomienda con precaución. Las interacciones que tiene, con los corticoides, con la CTH puede producir inhibición en la respuesta de la somatotropina, con los esteroides anabólicos, los andrógenos, los estrógenos, las hormonas tiroideas, puede acelerar la maduración hipofisiaria del hueso. Con los hipoglucemiantes orales puede haber disminución del efecto de los hipoglucemiantes, así que el médico tiene que hacer un ajuste de dosis. Con la nandrolona también dijimos que había maduración hipofisiaria acelerada. Con la prednisona, que es un corticoide, disminuye la acción terapéutica de la prednisona. Y también con la testosterona va a haber una maduración epifisiaria acelerada. La lanreotida es un análogo de la somatostatina. Se utiliza vía subcutánea para un inhibidor del crecimiento corporal cuando hay acromegalia, que es un exceso justamente en el crecimiento de los huesos, y generalmente esto se da cuando hay tumores, entonces se utiliza el análogo de la somatostatina para inhibir ese crecimiento corporal excesivo.
porque al ser un análogo, pero no activar los receptores, no va a dejar que actúe la hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces se va a evitar este crecimiento excesivo que hay del sistema óseo. Bueno, las reacciones adversas que produce son dolores en lugar de inyección, puede haber inflamación, rubor, alteraciones digestivas, dolores abdominales. En el embarazo va a tener que evaluar el médico riesgo-beneficio, y en la lactancia va a tener que usarla con precaución. Bueno, interacciona con los antidiabéticos, así que se recomienda disminuir y controlar la dosis de insulina. Bueno, las precauciones y advertencias también con las personas diabéticas, el médico va a tener que hacer un ajuste de dosis, controlar la glucemia, también controlar las funciones hepática y de la vesícula. Y la octrotida es un análogo de la somastostatina. Este también inhibe la segregación basal y patológica aumentada de la hormona del crecimiento. Se utiliza vía subcutánea también, es un inhibidor también de la secreción gástrica, y también se usa para el tratamiento de la acromegalia, este crecimiento excesivo de los huesos, y todo lo que sean tumores relacionados endocrinos a nivel gastroentero pancreático. Y también se utiliza para la diarrea asociada al SIDA que no responde a otro tratamiento. Bueno, las reacciones adversas que produce dolor y picazón, inflamación en el lugar de aplicación, puede aparecer obstrucción intestinal, alteraciones digestivas, puede haber disfunción hepática y a veces la formación de cálculos biliares, así que el médico va a tener que estar controlando toda la función hepática y biliar. En el embarazo es categoría B, en la que se recomienda evitarlo. En las interacciones hay que ajustar la dosis con los beta bloqueantes, perdón, con los bloqueantes de los canales de calcio, y todos los agentes que intervengan en todo lo que sea niveles de líquidos y electrolitos. Y también el médico tiene que controlar el tema de la insulina y los antidiabéticos orales, y ajustar la dosis si es necesario. Y con todos los fármacos que son metabolizados en el citocromo PYP3A4, porque va a disminuir la metabolización de estos, como por ejemplo quinidina, terfenamina, que tienen estrecho margen terapéutico. El pegvisomant es un análogo de la hormona del crecimiento, y inhibe a la hormona del crecimiento. Al ser un análogo bloquea el receptor, entonces la hormona del crecimiento no lo puede activar. Se usa vía subcutánea, se utiliza también para la acromegalia, cuando no se puede solucionar siempre por la vía de la cirugía o la radioterapia. Las reacciones adversas que puede producir es alteraciones digestivas, dolores en el lugar de la aplicación, y generalmente produce aumento de las transaminasas hepáticas. En el caso del embarazo y lactancia siempre hay que evaluar riesgo-beneficio, en la lactancia se recomienda evitarlo, y también interacciona con los antidiabéticos orales, la insulina. Debe reducir la dosis del médico cuando está utilizando el pegvisomant. Y en el caso de los pacientes que tienen tratamientos con opioides mayores, o sea, morfina y sus derivados cercanos, para que no interaccionen, inhiban la acción de
del Nosoban, van a tener que aumentar la dosis de este médico. Después tenemos la desmopresina, que es una análoga a la vasopresina o hormona antidiurética. Esta es similar, o sea, químicamente y produce el mismo efecto que la hormona antidiurética, ¿sí? Es generada en el laboratorio y se utiliza en las formas farmacéuticas que vienen, son variadas, viene vía inyectable para subcutánea, intravenosa, intramuscular, vienen comprimidos, viene en solución o spray intranasal, se utiliza para la diabetes insípida. Las reacciones adversas pueden acelerar la congestión nasal, las cefaleas, el sueño, la confusión. En el embarazo es categoría B, en lactancia se recomienda utilizarla con precaución. Interacciona con la carbamazepina, clofosfamida, el clorhidrato, y aumentan el efecto antidiurético. Y el líquido noradrenalina puede disminuir el efecto antidiurético de esta. La diabetes insípida neurogénica es un tipo de diabetes, se llama así, pero en realidad es cuando el cuerpo de esa persona no genera la hormona antidiurética en cantidad suficiente. Bueno, la vasopresina, que es la hormona que se libera por el lóbulo posterior de la hipófisis, pero se genera en el laboratorio en forma sintética. La vía de administración es intramuscular y subcutánea, y está indicado para los tratamientos de cuando hay distensión abdominal postoperatoria, en radiología abdominal para disipar y eliminar sombras gaseosas, y también en la diabetes insípida se utiliza. Las reacciones adversas que puede producir alergias locales, se observa hasta shock anafiláctico. A nivel cardiovascular puede producir paro cardíaco, puede producir isquemia de miocardio, vasoconstricción periférica, y a nivel gastrointestinal puede haber calambres, náuseas, vómitos. En el sistema nervioso puede haber temblor, palpitaciones. A nivel respiratorio puede haber constricción bronquial. A nivel piel puede haber todo lo que sea urticaria, alergia. Puede llegar a una gangrena cutánea, por ejemplo, pero puede pasar. En el embarazo es categoría 6, y en la lactancia se recomienda utilizarla con precaución. Puede haber un aumento del efecto antidiurético cuando se combina con la carbamazepina, clofosfamida, clorhidrato, urea, antidepresivos tricíclicos, que es el tema que viene ahora. Todo lo que es la farmacología del sistema nervioso central, vamos a ver después. Y pueden disminuir el efecto antidiurético, la norepinefrina, el litio, la heparina, el alcohol, la fenitoína. Y la neostimina puede aumentar las acciones vasoconstrictoras de la vasopresina. La terlipresina. Profe, Sí. no sé si generalmente la vasopresina es la más indicada para el paciente con diabetes insípida, si mal no recuerdo, Sí, o me sí. equivoco. No, sí, generalmente se usa la vasopresina, sí. Yo le doy todas las que hay en Argentina que se pueden usar y que están en el mercado, pero sí, generalmente usan la vasopresina los médicos. La terlipresina es una prohormona de la vasopresina. Esta produce contracción de la musculatura lisa del
sistema gastrointestinal y de la circulación coronaria. Entonces, se usa vía intravenosa cuando hay hemorragias digestivas por rotura de varices en el esófago. Las reacciones adversas, bueno, alteraciones digestivas, puede haber hipertensión arterial, bradicardia, hiponatrenemia. Las contraindicaciones, bueno, pueden ser el tema de un shock séptico, y en el embarazo produce contracciones uterinas y disminuye el flujo sanguíneo al útero. Así que está totalmente contraindicado. Y en la lactancia también se recomienda evitarlo. Después también otras contraindicaciones que bueno, no son tan comunes, puede pasar. Suficiencias coronarias, está contraindicado. Arritmias, hipertensión, cuando hay insuficiencia vascular cerebral, hay insuficiencia respiratoria, hay asma, hay insuficiencia renal, y en los mayores de 70 años también está contraindicada la terrible-presina. Interacciones, el efecto hipotensivo en la vena porta de los beta-bloqueantes no selectivos se aumenta aún más con la terlipresina. Y con drogas que producen bradicardia, tipo propofol, fentanilo, puede haber una bradicardia severa. Las soluciones alcalinas y las soluciones que contienen azúcar no son compatibles con la terlipresina. Después tenemos la coriogonadotropina alfa, que esta en realidad es la hormona humana obtenida en el laboratorio en forma sintética por tecnología de ADN recombinante. Se inyecta vía subcutánea en mujeres infértiles, que lo que hace es provocar la inducción y maduración del folículo. Bueno, se usa para la inducción de la ovulación en mujeres infértiles, y las reacciones adversas que producen, bueno, dolor en el lugar de aplicación, puede producir diarrea, vaginitis, mareo, dolor de cabeza, metrorragias intermenstruales. En el embarazo es categoría X, y entonces se recomienda evitarlo. Interacciones no hay evidencia en los estudios. Y la gonadotropina coriónica humana, esta es la hormona extraída de la orina de las mujeres embarazadas, que es producida por las placentas. Se la utiliza en la clitorquidia, en la infertilidad masculina y femenina, y en el hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿sí? O sea, cuando falta la producción de esta hormona. Las reacciones adversas que produce, bueno, que puede inducir una ovulación puede producir ovulaciones con mayor producción de óvulos a la misma vez, entonces puede producir embarazos múltiples, ¿sí? Y bueno, puede haber dolor de estómago, alteraciones digestivas, agrandamientos de mama, irritabilidad, retención de líquidos, o sea, edema, cansancio. En el embarazo es categoría X, acá se recomienda evitarla. Las interacciones a nivel laboratorio pueden interferir hasta 10 días con la determinación inmunológica de la hormona coriónica en suero y en orina. Pueden dar falsos positivos en la prueba de embarazo, ¿sí? Es como uno se está detectando la hormona y en realidad es la hormona que se inyectó y no la hormona producida por el embarazo. La lutropina alfa es la hormona luteinizante humana recombinante, también generada en el laboratorio.
se utiliza por vía subcutánea y es para la infertilidad hipogonadal en la mujer, cuando hay deficiencia de la hormona luteinizante. Las reacciones adversas de esta, bueno, alteraciones digestivas, hiperestimulación ovárica, dolor de mamas, reacciones en el lugar de aplicación, puede haber diarrea o constipación, depende de la persona. En el embarazo es categoría X y la lactancia se recomienda evitarla. Y en los estudios tampoco se han reconocido interacciones de la leucotrienina alfa. Bueno, si quieren hacemos un recreíto. Yo lo llamo. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. Sí. ¿Usted cargó en la plataforma donde dice número 8 de la grabación? Sí. Pero yo lo quiero descargar y me dice que está vacío, ¿puede ser? No sé si me pasa a mí sola o a alguien más. Me mandaron un mensaje que una clase de las 8 no la pueden ver. Después voy a entrar. Porque yo subí 2 videos. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo subí 2 Y videos. yo le mandé el mensaje, profe. Ah, vos sos el mensaje. Vos sabés que subí los 2 videos de la que grabé en la computadora y después la que subo del celular la subo en la nube de la universidad. Y le pedí a los chicos de Zoom que me pasaran el link y yo cuando entré vi la grabación. Pero ahora voy a ver qué link quedó subido en la plataforma, capaz que le falta algún dato. Eso puede pasar también. Y ustedes ponen la contraseña, el acceso, el código de acceso que yo les puse. ¿Para qué? ¿Para ver la clase, dice usted, profe? Sí, para ver la clase, la última clase, que es la que grabó en la nube del Zoom, hay que poner una clave que yo se las anoté, ¿se la ponen? No, profe, a mí me salta que es un PowerPoint directamente. Por eso Sí, no a la mí puedo también ver. me salta Entro lo mismo. y me aparece la portada de un libro nada más, que es el que subió de Velázquez, Sí, pero nada más. Ah, no, No es no, sí, que tiene una no, sola hoja. no, exactamente. lo que pasa que como tenía que subirles el código de acceso a esa clase, les puse el login y en la parte del texto le puse la clave de acceso, capaz que la clave de acceso no la ven. No, pero igual no lo deja, profe, porque no es como que usted va a entrar y mirar la clase. Claro, Cuando lo que usted pasa- entra o abre, o sea, de la plataforma, por lo menos a mí me pasa, sí, ¿qué me ven? salta directamente un PDF para descargar nada más. Claro, es un PowerPoint, es una imagen Claro, y no hay... claro, y cuando lo descargo para ver si me deja, me salta solamente una hoja de una copia de una portada del libro, nada más. Por Sí. eso le No, preguntaba, porque entonces lo pensé voy a que era tener que, no, solamente. porque yo lo cargué como si fuera un archivo para que pudieran ver la clave de acceso. Pero lo voy a tener que cargar como un URL y ahí ponerle la clave de acceso escrita en algún lado. Después voy a ver cómo entro, cuando entro, cómo puedo hacerlo para que les quede bien a ustedes. Ahora entiendo qué es lo que está pasando. Profe, Ah, bueno, gracias, Y profe. yo le puse la portada ahí para poner, porque cuando pongo archivo tengo que poner un archivo, si no, no me deja cargarlo en la fac. Sí, ¿qué me querían decir? profe, en farmacología cardiovascular, el primer PDF que dice farmacología fisiopatológico y creo que dice algo de infarto, esa no me deja abrir. Yo la quiero abrir al PDF y me salta error. No sé si a todos le pasa ¿El también. PowerPoint? Es un PDF. Es el primero de todo en farmacología cardiovascular. Bueno, voy a entrar también a ver qué pasa. Sí, porque en realidad es el PowerPoint que yo con el que le doy la clase. ¿Ese no podés Sí. abrirlo? Sí, creo que es ese. Bueno, después voy a Enfoque fisiopatológico creo que dice. después voy a entrar a ver qué es lo que está pasando ahí.